a centrarme en el humor como manifestación de empoderamiento de la mujer. Efectivamente, la mujer, igual que a otras profesiones, ha llegado bastante tarde a la profesión del humor. No porque no haya querido, sino porque no se nos estaba permitido, pues, en ningún caso, ni utilizar palabras malsonantes, ni reírnos en público, etcétera, ¿no? Bien, partimos del hecho de que la comunicación de carácter humorístico presenta una enorme riqueza de recursos lingüísticos y paralingüísticos, lo cual implica o lleva a su efectividad. Estamos hablando de un fenómeno metapragmático, siguiendo a Leonor Ruiz Gurillo, ¿de acuerdo? El humor en palabras de mujer, además, ha sido desatendido por, evidentemente, su menor presencia femenina en la profesión humorística y, vista esta situación, ¿cuáles son nuestros objetivos? ¿Existen diferencias en cuanto al humor empleado por mujeres y por hombres? Nos planteamos, ¿existen diferencias en cuanto a la temática, en cuanto a los recursos empleados, o es una diferente concepción del humor? Bien, pues para enfrentarnos a estos objetivos y buscar una respuesta, vamos a describir el humor tanto como estrategia conversacional, como también en cuanto a la diversidad de géneros que presenta, en las que existe, pues, una actitud humorística, donde hay una comunicación gestual y no verbal en general muy importante, cómo se generan incongruencias, aspectos lógicos, cognitivos, sociológicos, supuestos contextuales, culturales que compartimos, sin los que sería imposible llevar a cabo el humor, cuestiones psicológicas, sociales, compartidas por, en definitiva, los agentes implicados en el acto comunicativo, ¿no? En definitiva, también vamos a analizar un aspecto fundamental también, es el análisis de, mediante este humor, la perpetuación de roles y estereotipos sociales que evidentemente implican una consideración inferior de la mujer con respecto al hombre, ¿no? En definitiva, el papel del humor, de la mujer en el humor, y no solo como objeto, sino también como agente, ¿no? Que es lo interesante. En cuanto a la metodología y datos, pues vamos a seguir teorías lingüísticas sobre el humor, evidentemente, y ahí tenéis algunas. En definitiva, lo importante es que hemos pasado de un análisis del sistema hacia un análisis perlocutivo, pragmático, ¿no? En el que se tienen en cuenta muchísimos elementos, sobre todo procesos inferenciales cognitivos que llevan hacia la búsqueda de la interpretación más relevante del mensaje humorístico. En definitiva, la intención comunicativa humorística va a ser la que va a configurar todo el texto, con lo cual existe también al mismo tiempo un mayor esfuerzo por parte del destinatario, es decir, ser capaz de interpretar el humor implica también poner en práctica muchísimos más mecanismos cognitivos que, en definitiva, hacen más compleja la comunicación, ¿no? Es fundamental tener en cuenta esa actitud humorística que implica, bueno, la necesidad de buscar dobles sentidos, de buscar de ser capaces de resolver ambigüedades, etcétera, que en definitiva, como denomina Raskin, estaríamos hablando de un modo humorístico, es decir, tanto el destinatario como el emisor están en ese modo humorístico que implica además una autoridad por parte del cómico, que es el que plantea los retos humorísticos al destinatario, ¿no? En definitiva, tenemos que destacar la importancia de la audiencia y la retroalimentación, es decir, el humor no existiría sin ese efecto perlocutivo en el destinatario, es decir, lo que se busca en definitiva es que el otro tenga al final un efecto humorístico, la hilaridad, ¿no? En definitiva. Datos, evidentemente los datos con los que contamos son por los diferentes discursos humorísticos. Hay que diferenciar, no tengo mucho tiempo, entre discursos con humor y discursos que se conceptualizan específicamente para hacer humor. Un minuto. Sí, gracias. En definitiva, el genolecto femenino, ¿no? Y su relación con el humor. Como ejemplo que os traía aquí, aunque en un minuto poco vamos a ver, pero sí me interesaba ver, por ejemplo, el caso que he estudiado de Paz Padilla, en la que tenemos una triple estigmatización. Es mujer, es andaluza y es cómica, ¿no? Es decir, tenemos los tres estigmas, con lo cual me parece una figura interesante, teniendo en cuenta pues, que me centré en este caso, tenéis ahí la referencia del resultado, me centré en concreto en un monólogo sobre la tortura del potro, donde ya el propio juego del título del monólogo, ¿no? Pues nos lleva hacia por lo menos la consideración de la inclusión de una temática diferente desde la perspectiva de la primera persona, ¿no? Es decir, ¿qué siente
Pues una mujer cuando está en esa posición, como tenéis aquí en algunos ejemplos, ¿no? Comodísima que se encontraba, bueno, donde aparecen en este fragmento, pues, lo diré, pues, aspectos que tienen que ver con la oralidad, porque evidentemente la retroalimentación es fundamental para organizar de manera progresiva el propio texto, es decir, dependiendo de la recepción que tienen determinados aspectos en el público, pues puede, vamos a decir, gestionar de alguna manera esa comunicación humorística. Bueno, no tengo muchísimo tiempo, pero algo me imagino que ya habéis podido leer, ¿no? Muy interesante. Bueno, como conclusiones y propuestas de futuro, en definitiva, hemos destacado que hacer humor es una actividad interactiva de carácter metapragmático y muy compleja. El humor, además desarrollado por la mujer, necesita ser estudiado específicamente para valorar esas características peculiares que tiene. Evidentemente, en la actualidad sí que hay una mayor presencia de la mujer, menos mal, tenemos ahí algunos ejemplos, y no solo la mujer como humorista, sino la perspectiva feminista, ¿no?, dentro del humor. El análisis del humor, en palabras de mujer, hay que analizarlo a lo largo del tiempo, ¿no? Y aquí tengo la figura de Teresita Calvó, que me la propuso precisamente Elena Lázaro en su tesis, que la descubrí ahí, así que le di las gracias en su momento y tengo pensado seguir por ahí investigando. En definitiva, otorgar visibilidad y convertir en un objeto de estudio el humor desarrollado por la mujer, tratando de analizar efectivamente esas peculiaridades con respecto al humor desarrollado por hombres. Muchas gracias. Gracias.